Casos. Recopilación y descripción de casos de posesión e influencia. Apartado A. Casos de posesión, influencia o infestación. Se continúa aquí la relación de casos comenzada en suma daemoniaca. Para evitar confusiones, la numeración continúa la de la obra precedente. Caso 8. Nada más llamarme por teléfono para pedir cita, esta mujer fue clara. Necesito un exorcismo. Recibí a esta mujer de unos 35 años. La escuché y saqué la clara conclusión de que sufría un problema mental, y no uno cualquiera, sino esquizofrenia. Mis estudios haciendo la tesina me permitían determinar con seguridad que se trataba de un trastorno esquizoide. Aun así, y por cumplir con todos los requisitos, oré por ella. Lo hice con la total seguridad de que no tenía nada, y que aquello no tenía otro sentido que el cumplir con todas las medidas aprendidas para discernir los casos. Al orar por ella, ante mi sorpresa, entró en trance. Comencé a rezar por ella una vez a la semana. Durante las sesiones ella se volvía violenta, había que sujetarla, pues de lo contrario, quería agarrarme del cuello o golpearse la cabeza contra el banco sobre el que estábamos sentados. Aquel primer caso no ofreció ningún aspecto sobresaliente. Era lo típico que había leído cuando todavía estaba en la universidad. Gritos, aversión a lo sagrado, reacción automática de dolor en cuanto se colocaba sobre su cuerpo una cruz o se le rociaba con agua bendita. En esos momentos estaba muy lejos de saber hasta qué punto este caso me iba a acompañar en los 9 años siguientes. Aquel primer caso supuso para mí una fuente de aprendizaje. Experimentaba, comprobaba una y otra vez las distintas reacciones al agua bendita, a la unción con el santo crisma, a la colocación de una cruz sobre su cuerpo, a la señal de la cruz realizada sobre distintas partes de su cuerpo, cabeza, espalda, manos. ¿Qué le producía más tormento? ¿Qué oraciones provocaban una mayor reacción? Etcétera, etcétera. Un largo etcétera, conseguido a través de horas de todo tipo de tentativas y ensayos. Todo ello sin perder la atmósfera de oración, pero sin por ello desistir a seguir conociendo más aquel fenómeno. Al final, en esencia, aquello era un despliegue de gritos y de movimientos violentos. Sin embargo, tras varias sesiones, era evidente que el caso no avanzaba. No acababa de apreciar que el espíritu que tenía dentro se debilitase. Pronto observé que esta mujer no me hacía caso en lo referente a orar cada día. Desde el principio le había explicado la importancia de que ella comenzara a llevar una vida espiritual más intensa. Pero por más que le decía que debía rezar cada día, ella no hacía nada. Para acabar de enredar más las cosas, me percaté de que se estaba aficionando cada vez más a mí. Rezar no lo hacía, pero llamarme por teléfono para charlar se había convertido en una de sus aficiones. Además, se mostraba sospechosamente agradable y risueña cuando se entrevistaba conmigo. Se lo dije claramente, tan pronto como me apercibí de ello. Su reacción fue de indignación, y además me dejó bien claro que pensaba seguir llamándome siempre que lo desease, cosa que hizo. Detuve las sesiones en tanto en cuanto no comenzara a obedecer, pero ella no se sometió a ninguna de mis indicaciones, y las sesiones de oración nunca se reanudaron a partir de la tercera. Desafortunadamente, desde entonces, tuve que acostumbrarme a recibir cada día llamadas suyas, mensajes de teléfono y a sufrir un acoso tal que tuve que negarme a confesarle o a simplemente hablar con ella. Gracias a Dios,
no sentía ninguna atracción por ella, ni la más mínima. Esta falta de atracción fue algo muy positivo, pues su insistencia se prolongó durante 9 años. En un momento dado, me vi obligado a ponerle ante el juzgado una denuncia por acoso. Solo para comprobar lo mal que funciona la justicia y decidir no volver a embarcarme en un juicio nunca más, pasara lo que pasara. Esta persona, por los mensajes de texto y de voz en mi contestador, me consta que lleva una vida bastante desequilibrada, luchando contra la tristeza, realizando pequeños trabajos ocasionales. 5 años de persistencia en su obsesión por mí. Le pido al Señor que le ayude, aunque me quedo con la tranquilidad de conciencia de que mientras yo la atendí, ella no me obedeció en nada. No se puede ayudar a una persona si no está dispuesta a esforzarse un poco. Caso 9. Se trataba el supuesto poseso de un chico de poco más de 30 años, el cual me contó su historia. Me dijo que había participado en una sesión de espiritismo hacía unos años, y que desde entonces por las noches gritaba y aullaba dormido, poniendo posturas de animales, gruñendo y asustando a su mujer y a sus hijos. Me dispuse a orar por él para discernir si tenía algo o no. Nada más ponerle la mano sobre la cabeza y cerrar los ojos para concentrarme en la oración, me gritó un «No me toques», que supuso para mí el susto del siglo. Su cara se había transformado. Ya no era la persona que había estado respondiendo a mis preguntas durante largo rato. La maldad que reflejaba su cara era increíble. Nunca había visto algo así. Me miraba como un animal salvaje que está a punto de saltar sobre mí. Me sentí completamente en peligro, solo con él en una sala de la parroquia. Afortunadamente, enseguida volvió en sí. En una sola sesión de 3 horas fue liberado. No hay mucho que explicar de esa sesión, fuera de que los gritos fueron impresionantes, y que ejercía una fuerza sorprendente para tratar de liberarse. Estaba boca arriba sobre un colchón de gimnasia, inmovilizado por varias personas a las que les costó trabajo mantenerlo en esa posición. En un momento dado, miró a un chico que le sujetaba un brazo y le dijo que moriría antes de un mes en un coche blanco, cosa que no sucedió. También aparentó revelar los pecados de cada uno de los que allí estábamos presentes, pero los que dijo de mí, muy concretos, no eran ciertos. Tras unas 2 horas y media de oraciones, espontáneamente comenzó a recitar las partes de la misa relativas a los fieles, todo seguido y sin dudar ni un solo momento, cosa que ni yo mismo hubiera podido hacer con tal seguridad. Cuando acabó, abrió los ojos, sonrió y preguntó que dónde estaba. Era él. Nos mostró su más bella sonrisa. Se sentía de maravilla. Había sido liberado. Preguntó que qué hacía en el suelo. No recordaba nada. Pasamos a otra salita, y allí le expliqué la importancia de que no dejara sus oraciones, de que tuviera un mínimo de contacto con Dios cada día. Se le veía feliz. Todos estábamos felices. Al cabo de un tiempo, no superior a 2 meses, me llamó por teléfono, ya que estaba volviendo a sufrir ciertos problemas. No había rezado nada, no se había producido ningún cambio espiritual en su vida, sino que había sido liberado y simplemente se limitó a retornar a su vida normal. Hablando por teléfono con él, sospeché seriamente que había sido poseído de nuevo. Fijamos un día. Cuando llegó a la iglesia, me dijo bien claramente que había venido solo porque ya había fijado día y hora para la entrevista.
pero que se había vuelto muy escéptico respecto a todo este tema. Oré, pero no se producía ninguna reacción. Insistí y finalmente percibí, por un instante, una mirada verdaderamente maligna. Aquella mirada había durado 2 segundos, pero era mucho más que una sospecha de la presencia del maligno dentro de él. Tuve que estar casi 10 minutos para que el espíritu que había dentro se manifestara. Ahora que había vuelto a entrar, era mucho más poderoso. Había costado mucho más el que se manifestara. Como aquella entrevista no tenía otro fin que discernir si había algo en él, detuve las oraciones. Le dije que el demonio había vuelto a entrar, pero él no quiso saber nada de nuevas oraciones. No volvió a llamar. Unos meses después le telefoné para interesarme por él, pero su número de teléfono móvil ya no recibía llamadas. Volví a llamarlo un mes después, para comprobar con tristeza que aquel número había quedado anulado. Sabía que le esperaba una vida de continuas visitas a los psiquiatras, que sería considerado un caso crónico de esquizofrenia. Le aguardaba, siendo tan joven, una vida entera de medicación, de ingresos clínicos, de fracaso laboral y probablemente efectivo. No volví a saber nada más de él. Caso 10. Este caso fue el de una señora que, en exorcismo, comenzó a cantar con una potencia y una belleza impresionantes. Y eso a pesar de estar tumbada boca arriba, sujetada por varios hombres en una postura muy inadecuada para poder cantar con fuerza. Cantaba canciones de iglesia, pero totalmente desconocidas para mí. Por el estilo de ellas, me imagino que se trataba de letras y músicas de principios del siglo XX. No reconocía ni una sola de ellas, pero aquel chorro de voz llenaba la iglesia entera de un modo verdaderamente admirable. Antes de comenzar a cantar, de su boca salieron todo tipo de vulgaridades y obscenidades. Se tornó violenta y hubo que sujetarla. Tras 2 horas decidimos seguir otro día. Un problema eclesial impidió la segunda sesión. Yo la exorcizaba en una diócesis distinta a la mía, pero el obispo que había dado el permiso lo retiró sin dar explicación alguna. Cuando se lo dije a la señora, reaccionó de un modo muy agresivo. Le pedí que esperara un poco a que se solucionara lo que fuera, pues yo todavía no sabía cuál había sido la razón para que el mismo día que íbamos a tener la sesión, unas pocas horas antes, se me comunicara esa decisión. Pero la señora, completamente ofuscada, me dijo que no quería volver a saber nada de la iglesia. El asunto eclesial se resolvió. Más bien debería decir que se resolvió la insidia de un clérigo haciendo lo posible para que no hubiera exorcismos. Pero cuando llamé a esa señora, me repitió lo que ya me había dicho la primera vez, que no quería saber nada de la iglesia. Como se ve, el ejercicio de esta labor resulta complicado, lleno de escollos, y no resulta infrecuente que las personas no perseveren, ya que perseverar supone orar cada día y cambiar de vida, cumpliendo los 10 mandamientos. En bastantes ocasiones las personas anulan la primera cita del mismo día, el mismo día que tienen fijado para venir a verme. El miedo, la desesperanza, la sensación de que hagan lo que hagan no va a servir para nada. Hacen que muchos desfallezcan antes de empezar el proceso, y algunos a mitad de él. Caso 11. Una chica joven hizo espiritismo y justo desde ese día la chica comienza a vomitar tras las comidas. La chica no quiere perder peso. El tema de la figura y el peso es algo que nunca le había preocupado demasiado. Pero los vómitos se suceden y comienza a perder kilos. En el hospital no acaban de explicarse el origen de una patología tan curiosa. Una chica
que no quiere perder peso, pero que no puede evitar el no vomitar. Al principio creyeron que se trataba de algún tipo de anorexia no admitida de forma consciente, pero la decisión de la chica de no perder peso era firme, y por tanto no acababan de comprender qué era lo que estaba pasando. El internamiento había resultado poco fructífero. La chica, cuando se metía una cucharada de comida en la boca, llegaba al extremo de taparse ella misma la boca con la mano para no vomitarla, pero la comida llegaba a ser expulsada por la nariz a causa de un violento espasmo estomacal. Los médicos estaban perplejos y durante bastante tiempo barajaron la posibilidad de un problema orgánico en el tubo digestivo, en vez de un problema psiquiátrico. Fue tras un tiempo de espera más que razonable, y ante el imparable deterioro físico de la chica, cuando los padres optan por probar con un sacerdote. Cuando llegó a mi iglesia, la chica era un esqueleto andante. Su figura recordaba en todo a los presos de los campos de concentración. Hasta para andar tenía ya que ser ayudada por su padre y hermano. Nada más orar por ella, mostró todos los signos de sufrir una influencia demoníaca, entrando en trance y poniendo los ojos en blanco, tal como se le veía si se le levantaban los párpados. Lo interesante, hay que insistir en ello, era que todo el problema de los vómitos había comenzado desde el día en que ella había hecho la ouija. Aunque los padres quisieron arreglar todo aquello por la vía médica, la relación causa-efecto aparecía demasiado clara a la familia como para poder obviarla. Y una vez en mi iglesia, la reacción a mi oración no dejaba lugar a dudas. Existía la acción de un espíritu en ella. Como en tantas ocasiones, los padres solo recurrieron al sacerdote cuando se dio por razonablemente agotada la vía médica. Sin embargo, a pesar de estar yo seguro de la existencia de una influencia demoníaca, la chica debía ser ingresada de forma urgente, ya que su vida peligraba. Recé por ella un rato, sin que se diera más manifestación que el trance y su inmovilidad. El caso no parecía que fuera a ser resuelto en 1 hora o 2. Me dio la sensación de que iba a tener necesidad de un proceso de oración más largo. Dado que eran de otra provincia, les aconsejé que un sacerdote que viviera cerca se encargara de rezar por ella diariamente un rato para que se restableciera. Mientras siguiera en el hospital, podía rezar por ella, en la habitación del hospital, como si fuera una visita más, sin hacer oraciones que llamaran la atención, orando a media voz. A nadie le iba a llamar la atención, puesto que ella durante las oraciones caía en la inconsciencia, pero no decía nada, ni se movía. El demonio estaba en su cuerpo, pero no lo poseía. Es decir, no lo podía mover a voluntad, ni podía hablar a través de ella. Como no era un caso de posesión, ni se requería el ritual de exorcismo, di instrucciones a un sacerdote amigo de la familia para que orara por ella, rezando a su lado rosarios, bendiciéndola, pidiendo la protección de Dios sobre ella, suplicando a Dios que la restableciera y que rompiera toda atadura que el demonio tuviera sobre la enferma, ya que su vida corría peligro. Dada su delgadez extrema, el sacerdote cada día debía rezar un rato, aunque fuera breve, al menos 10 minutos. Después, cuando su salud ya no estuviera en peligro, las oraciones podían ser semanales. La mejoría sería gradual, sin salidas aparatosas del demonio, puesto que se trataba de una influencia sobre ese cuerpo, no de una posesión. Tuve que insistir en que la ingresaran ese mismo día, puesto que la familia había perdido toda fe en la medicina.
Una semana después me enteré por ese sacerdote que la familia, nada religiosa, abandonó las oraciones para buscar la solución únicamente por la vía médica. Una vez más, uno de esos virajes radicales que a veces los familiares dan. En ese punto perdí el rastro del caso. La resignación era necesaria en un trabajo como el mío. Yo les daba los mejores consejos que podía, pero después cada uno era libre de tomar el camino que quisiera. Aunque era curiosa esa decisión de alejarse del camino de la oración, cuando el sacerdote de ningún modo les aconsejaba no seguir yendo a los médicos. Pero esa desesperanza la vi repetida muchas veces. La gente venía a mí para lograr una solución inmediata. Pero si esa solución no se producía en el momento, no estaban dispuestos a rezar todos los días durante varias semanas y mucho menos a dar pasos de acercamiento a Dios, buscando una conversión de vida.